corregían y sacaban adelante la obra. El estudio del material presente en el archivo de nuestro autor nos permite ofrecer ulterior información sobre la redacción del misterio del Padre. Esta es una de las cosas más bonitas, porque uno se encuentra los textos mecanografiados con las correcciones a mano y todas estas cosas, ¿no? Bien, ante todo, y como hemos ido mostrando, es posible reconocer, ya sean citados literalmente o a través de la asunción de la temática, fragmentos de otros escritos de Leguiu, hasta ahora inéditos. Por tanto, había textos suyos anteriores. La referencia es tanto al documento de la CTI como al proyecto de la revista Adventus, que retoma también textos. Se trata de una información que refuerza el protagonismo sustancial de Leguiu en esta obra común. En segundo lugar, es digna de mención la presencia en el archivo de un documento que constituye el germen de nuestro volumen. Se trata de un documento titulado La hora del testimonio apostólico para una renovación eclesial, teológica y espiritual, manifiesto teológico y espiritual. Con toda probabilidad, este constituyó el primer borrador preparado por el mismo Leguiu. El texto consta de 6 páginas. La primera corresponde al título, la segunda recoge un fragmento de la cita de Lucas 5:4-5, remamar adentro y echad vuestras redes, por tu palabra echaré las redes. A continuación, de la página 3 a la página 6, se presenta el plan de la obra. El texto, que es de gran interés, ofrece sintéticamente la estructura de lo que llegará a ser el misterio del Padre. Pero respecto al volumen publicado, encontramos 2 diferencias significativas. En primer lugar, no hay ninguna referencia a la gnosis, al tema de la gnosis, lo cual confirmaría la afirmación de Garrigues, según la cual fue él a sugerir dicho argumento al padre Leguiu. En segundo lugar, y más significativo, es el hecho de que el borrador cita expresamente a autores y corrientes teológicas no sólo de la historia del pensamiento cristiano, sino del siglo XX. Como sabemos, Leguiu decidió más tarde expresamente evitar toda alusión personal y explícita en la publicación del volumen. El borrador nos permite reconocer a quién estaba pensando. El borrador concluye con estas reveladoras palabras que retoman también la conferencia de don Gerardo: reencontrar al inocente. Bien, en tercer y último lugar, respecto al proceso de redacción, es útil citar algunos datos que nos ofrece el estudio del texto mecanografiado de la obra presente en el archivo. Simplemente cito el dato referido al título de la obra. La carpeta correspondiente al título y al prólogo, de que existen 2 versiones, ambas firmadas y fechadas en Ístina en la fiesta de Pentecostés de 1972, encontramos 2 posibles títulos que, sin embargo, no fueron al final asumidos. Aquí también probablemente, que no se puede saber, pero probablemente hubo sus diálogos con los editores. Un título feliz es importantísimo en un libro, por lo tanto, probablemente se dio esto también. ¿Cuáles eran estos 2 títulos? El primero, Confesar la verdad del Padre, ideologías neocristianas o testimonio apostólico. Y el segundo, Confesión apostólica y testimonio trinitario, manifiesto ante la crisis gnóstica en la Iglesia. Bien, el tercer paso de este primer apartado sería una breve presentación del volumen, que desgraciadamente no podemos hacer. Cito simplemente el índice de las partes para que tengan una idea. Empieza con el prólogo y un capítulo de introducción que se llama La prueba de la fe. La primera parte está dedicada a la confesión apostólica de la Iglesia, que el profesor Toraño nos explicará. La segunda parte, la hermenéutica del testimonio trinitario, del siglo II al siglo XIII. La tercera parte, la deriva de la verdad, siglos XIV a siglo XX. Último de los capítulos de esta parte es el dedicado a las ideologías, que en la segunda sesión de esta jornada
lo afrontaremos, y cuarta parte en los fundamentos de la dogmática, con una conclusión titulada La llamada del Espíritu. Se publica el volumen en 1973 y ¿qué reacción provoca este volumen? Bien, ante todo tenemos que decir que Le Guieu tuvo la preocupación de publicar rápidamente el volumen, porque decía que la gravedad de la crisis exigía una respuesta testimonial. Dice: a decir verdad, no puedo menos de hablar, lo exige la verdad del Evangelio, la del inocente. ¿Cuál fue la respuesta? Podemos describir las distintas reacciones que se produjeron haciendo referencia tanto a la correspondencia como a las recensiones de aquel momento. Respecto a la correspondencia, a la urgencia de que el libro viese la luz lo antes posible, Le Guieu añadió una precisa acción para darlo a conocer, tanto en ámbito eclesial como teológico. Y en el archivo encontramos una riquísima correspondencia, son 85 cartas, algunas de envío de la carta y respuesta, con destinatarios muy variados, tanto de obispos, cardenales, teólogos, laicos, gente del mundo ecuménico, una correspondencia que manifiesta la amplitud de relaciones de nuestro autor. Vamos simplemente a dar algún dato que pueda sugerir, que pueda provocar el deseo de leer el libro, ¿no? Respecto a cardenales y obispos, esta promoción del libro corresponde a un dato presente en el volumen, que es lo que él llama la aparente impotencia del magisterio ante la crisis de los años 60. Y además Le Guieu, tanto por el trabajo en el concilio como en la Comisión Teológica Internacional, como también para la Conferencia Episcopal Francesa, tenía muchas relaciones entre obispos y cardenales. Cito solo la correspondencia con el joven cardenal de Cracovia, que todos sabemos que era Karol Wojtyła. Le Guieu le manda el libro el 9 de abril y el 17 de abril de 1973 Wojtyła muy gentilmente se lo agradece. Dice: muchas gracias. Bien, tampoco tiene tanto interés este dato de archivo, a no ser que vayamos a leer las páginas dedicadas en su diario espiritual personal por Wojtyła a los ejercicios espirituales sobre la Santísima Trinidad que hizo de los días 9 al 12 de agosto de 1973. Está en español. El 10 de agosto escribe en sus notas Karol Wojtyła: meditación sobre el misterio del Padre, Mystère du Père del Padre Le Guieu, leído durante las vacaciones. Repito, leído durante las vacaciones. Es una indicación metodológica de un santo. Y dice: fuera del misterio del Padre no existe evolución del hombre en la verdad y el amor. Confer, escribe él, tesis de Le Guieu. También es muy reveladora la correspondencia con teólogos y filósofos. Cito el interés que Ratzinger y von Balthasar mostraron en publicar inmediatamente la traducción alemana del volumen. La primera traducción fue hecha por la Johannes Verlag. Están las cartas en las que Balthasar dice: yo traduciría así, ¿qué le parece? ¿No? O me han dado ya los derechos, ¿no puede usted pedir que sean un poco más baratos y tal? Y en este sentido lo publican inmediatamente, traducido por el mismo Balthasar y por un jovencísimo dominico, el entonces padre Christoph von Schönborn. De Henri de Lubac se conservan 3 cartas, las que con las que, sobre todo en la última, de Lubac le manda una recensión preparada todavía a partir de las pruebas de imprenta, y le dice que no sabe muy bien si Le Monde aceptará publicar la recensión, porque comenzaban ya las cosas a ser un poco complicadas. Charles Journet, el cardenal suizo, escribe 2 cartas, y vale la pena citar el texto de la del 17 de abril, que dice: Padre, el misterio del Padre es verdaderamente un gran libro, un don imprevisible del cielo, en este tiempo en el que parece que la gnosis lo invada todo. ¿Cómo agradecérselo? Otros autores son
Louis Bouyer o Cornelio Fabro y muchos otros que podrán ver en el texto escrito. Ciertamente no faltaron quienes, aun apreciando la pasión por la verdad de Leguiou, le dijeron con claridad sus diferencias y su disconformidad con la tesis, ¿no? Por ejemplo, Jean-Pierre Joshua y Canen Gister del Instituto Católico. Y una carta articulada del benedictino Joubert sobre la teología trinitaria. En ámbito ecuménico es muy reveladora la carta que el profesor Jacques Ellul, amigo de Jean Bosc, envió a nuestro autor, en la que le dice: apenas recibí su libro y aprovechando las vacaciones también aquí, y estimulado por el recuerdo de su amistad con Jean Bosc, empecé a leerlo. ¿Cómo expresarle mi agradecimiento por el rigor, la firmeza de su análisis y la profundidad de su testimonio? Como se puede ver a través de la lectura de la correspondencia, la publicación del Misterio del Padre tuvo lugar en un momento caracterizado no solo por la crisis, sino por una profunda búsqueda de la verdad del Evangelio. ¿Qué decir de las recensiones publicadas en aquellos años? Ante todo, podemos citar algunas recensiones muy largas, muy extensas, que quieren presentar articuladamente la propuesta. Por ejemplo, la publicada por Mondin en el Observatorio Romano o por el padre Bertrand de Margerie. En segundo lugar, cabe citar autores de grandes plumas teológicas que hicieron una recensión, como puede ser la de Henri de Lubac, publicada en Le Monde al final, y la del mismo Journet. Dice la recensión de Henri de Lubac, cito: en la marea de publicaciones que en los últimos 10 años abordan de formas diferentes la crisis presente de la Iglesia, he aquí la primera obra, por lo que sabemos, que se esfuerza en ir al fondo de las cosas para recabar un ensayo de explicación global. Las recensiones también proponen críticas al misterio del Padre, concretamente en algunos análisis históricos, está en el volumen, y algunos especialmente respecto a la crítica a lo que llama Leguiou el descentramiento de la cristología en el pensamiento de San Agustín. Una objeción me parece que merece una atención particular. La encontramos formulada en dos recensiones, una escrita por el jesuita Georges Santren y la otra por el profesor calvinista ya citado Ellul. El primero afirma que, cito, es posible preguntar con provecho al padre Leguiou sobre la idea que se ha formado de la subjetividad e interrogarle si quizás no se inclina a reservar la objetividad al orden del ser. Por su parte, el profesor calvinista profundiza en la cuestión y dice: el padre Leguiou recusa todo subjetivismo. Comprendo la importancia de esta recusación y reconozco que una reacción es necesaria. Pero en última instancia, ¿acaso la revelación no es el gran fermento no de un subjetivismo filosófico ni de un individualismo, pero sí de una individuación? ¿Acaso el centro no es siempre el encuentro de Dios con un hombre? La exigencia que ambos recensores hacen presente sobre la centralidad del sujeto es sin duda adecuada. Habría, en este sentido, que profundizar la entera obra de Leguiou para reconocer cómo el padre Leguiou recoge esta instancia del sujeto y de la libertad de modo adecuado, o si por el contrario hay que concordar con estas críticas. Una lectura de los testigos están entre nosotros podría iluminar mucho. Hemos presentado sintéticamente la acogida que la crítica teológica reservó al misterio del Padre. Desde su publicación, el volumen se convirtió en una obra de referencia, tanto para sus partidarios como para sus críticos. No es posible negar que su aparición contribuyó a considerar a Marie-Joseph Leguiou como uno de esos autores que habrían, entre comillas, renegado del espíritu conciliar y habrían favorecido una corriente restauracionista. Está en buena compañía de Lubac, Bouyer, Ratzinger, Balthasar. Basta acercarse a la producción teológica de Leguiou para reconocer la falsedad de tal acusación. Pasamos, por tanto, al tercero y último punto. Podemos
¿Podemos hablar de este libro como de un clásico de la teología del siglo XX? Ciertamente responder a esta pregunta es prematuro a 40 años de su publicación. Sin embargo, creemos que se puede afirmar que el misterio del Padre presenta las características necesarias para que con el tiempo pueda ser considerado un clásico de la teología del siglo XX. Dichas características han sido identificadas sintéticamente por Carlo Colombo. El autor milanés considera, en primer lugar, que los clásicos son, cito, maestros del pensar teológico correcto y que su compañía tiene un valor metodológico particular. En segundo lugar, este autor identifica los rasgos propios de los que se pueden considerar clásicos. En un breve apéndice llamado Apuntes para identificar los clásicos en teología, enumera las siguientes características: la aprobación por parte del magisterio, la santidad de vida, un espíritu misionero y, por último, la confianza en la razón. Todos estos criterios deben darse conjuntamente en la misma persona, aunque obviamente puedan darse de modos diferentes y en diverso grado. Por último, el teólogo de Benegono identifica también cuál es el valor principal de los clásicos. Cito: su valor es sobre todo un valor educativo. No radica tanto en una enseñanza particular, cuanto en el método que han usado y que enseñan a toda la comunidad. Por esta razón, el conocimiento y la asimilación de su espíritu son más necesarios cuanto más el teólogo debe afrontar problemas nuevos. Los grandes doctores de la Iglesia no han hecho todo y no dispensan de hacer hoy lo que ellos hicieron en su tiempo. El misterio del Padre, que constituye una de las obras emblemáticas de nuestro autor, podrá ser considerado a su tiempo como uno de esos textos que reúnen las características enunciadas, a mi parecer. Digo algunos motivos para concluir. En primer lugar, consideramos esencial la indicación del Legiu a propósito de la Iglesia como lugar de la confesión y, por tanto, de la teología. Conviene citar directamente las palabras de nuestro autor. Lo propio de la Iglesia católica es considerarse como provista constitucionalmente de una función de comprensión que hace de ella el lugar y el medio hermenéutico necesario de la palabra de Dios. De este modo, la eclesialidad de la teología no será nunca una característica añadida o secundaria, sino que expresa su naturaleza propia. Por esta razón, la teología siempre es, y no puede no serlo, confesante o testimonial y misionera. La elaboración teológica muestra que la Iglesia misma solo es comprensible a partir de su origen en la Trinidad, dimensión confesante o testimonial, y de su envío al mundo, dimensión misionera. Pero atención, ya les sonará, no es que la Iglesia y por tanto la teología se encuentren entre Dios y el mundo, sino que Iglesia y teología son siempre y en cada instante total y originariamente de Dios y total y misionariamente del mundo. A esta dimensión eclesial pertenece también el gusto por el trabajo común. En segundo lugar, el misterio del Padre nos ofrece una lección de método teológico, porque muestra in acto exercito la ratio teológica, una ratio que, en cuanto tal, anhela y busca con afán un principio sintético de elaboración teológica de los misterios cristianos y de lectura del desarrollo del pensamiento a lo largo de los siglos. Al mismo tiempo, y precisamente porque de ratio teológica se trata, es muy consciente de sus propios límites, del hecho de que la unidad puede ser solo recibida como un don y de que por ello mismo los frutos de su trabajo constituyen siempre una aportación en camino, permanentemente abierta a eventuales correcciones y ulteriores profundizaciones. La ratio teológica se caracteriza, como todas las expresiones de la vida cristiana, por ser también ella peregrina. En tercer lugar, el ejercicio de razón teológica presente en el misterio del Padre sugiere con claridad la, a nuestro parecer, necesidad de asumir con decisión el cristocentrismo trinitario propio de la confesión apostólica,
a partir de la consideración de que todo fue creado en Él y para Él. Además, nos indica que la teología no puede no plantearse en profundidad la pregunta por el ser. Años antes, en el documento que hemos citado para la CTI, Leguiou se había pronunciado sobre el nexo existente entre el acontecimiento de Jesucristo y la pregunta sobre el ser. Lo cito porque es un texto muy bello. Ya que Jesucristo es el encuentro en una única persona de Dios y del hombre, la plenitud de la revelación del Padre, al mismo tiempo que la expresión acabada del hombre, término y culmen insuperable de la creación, es precisamente en él, en el misterio insondable de la unión hipostática, donde conviene situar el secreto último del ser. Aquel que es la primera y la última palabra del designio creador del Padre incluye necesariamente la estructura última de la creación. Ciertamente no se podría llegar a través de la razón filosófica, a fuerza de escrutar el enigma de la relación entre lo múltiple y el uno, lo finito y lo infinito, el tiempo y la eternidad, la inmanencia y la trascendencia. Se podría llegar a descubrir que la clave de todos estos enigmas ontológicos reside en la posibilidad inscrita en el ser creado de la unión hipostática. Pero nada se opone a que el creyente se aplique a manifestar especulativamente la solidaridad que existe entre los interrogantes últimos, los presentimientos últimos de la ontología y lo que el caso Jesús ha revelado sobre el sentido último de la creación. Por último, el misterio del Padre nos indica que no es posible ni a la Iglesia ni a la elaboración teológica prescindir del encuentro y del diálogo con las preguntas, las exigencias, las inquietudes, las incertidumbres y las esperanzas del hombre contemporáneo, las mismas que habitan en el corazón de todos nosotros. Ciertamente hoy, al menos en Europa, la presencia utópica de las ideologías no es comparable, al menos como sistema totalitario, a lo que acontecía hace solo 40 años. Y sin embargo, nuestro tiempo no puede ser adecuadamente comprendido si prescindimos del itinerario que la cultura occidental ha recorrido en estos decenios. Al oscurecimiento del rostro del Padre y tras el delirio utópico de Prometeo, asistimos en nuestros días a una autoafirmación impotente de Narciso. De esta cultura participamos, en este mundo vivimos y en él somos llamados a confesar el nombre del Padre. En efecto, como afirma Louis Bouyer en un comentario inédito al misterio del Padre, un libro como este nos ayuda a comprender, cito, que ni el esfuerzo constructivo de los teólogos, ni la fe del conjunto de los fieles, ni la feliz regulación del magisterio podrán progresar en armonía si todos en la Iglesia no buscamos juntos, a través de todos los medios de la gracia dispuestos por Cristo y sus apóstoles, verificados por los santos de todos los tiempos, no solo creer la verdad, sino vivirla, es decir, amar con el mismo amor que el Padre nos ha amado. Muchas gracias.